Aquí estamos nuevamente en Dame el Poder. Hoy vamos a hablar de economía, temas que a usted le interesan, al igual que la semana pasada, y también de otro tema que tiene que ver con el presidente del Colegio de Escribanos de la Capital Federal. Se encuentra en estudios Carlos Allende, y de economía Rodolfo Santangelo, prestigioso economista, porque en realidad todo este tema del blanqueo también nos lleva a pensar no solamente en el tema del dinero en sí y de qué manera muchas de las empresas o particulares van a traer la plata, sino también de qué posibilidades sería o es mejor que esto se efectivice. En ese sentido, y con respecto, por ejemplo, al tema de los inmuebles y demás, Carlos Allende quizás nos puede dar su opinión, muy interesante también con respecto al asesoramiento que le puede brindar a la gente para proteger su vivienda en cuanto a una campaña que van a hacer que se llama Cuida lo Tuyo y que la viene haciendo hace años y que mucha gente no sabe, que puede poner su propiedad como bien de familia y de esa manera queda protegida ante eventuales riesgos y litigios. Esto lo hacen en forma gratuita. Pero el otro tema también que vamos a hablar, él es experto en el tema de Código Civil, es que también uno se pregunta qué pasa con la gente que se divorció, si el cónyuge blanquea el dinero, qué posibilidades tiene de reclamar ese dinero. O sea que hay un montón de temas que andan dando vuelta, quizás a veces uno lo ve desde fuera, pueden ser pequeños, pero que son de interés. Justamente el sector inmobiliario es uno de los pocos que tuvo un pequeño rebrote de la economía, al menos en la Capital Federal, a nivel nacional es el tema del campo. El gran motor, es cierto, como lo que dice el presidente, al menos yo estoy de acuerdo, de la economía, Mauricio Macri, ya que el efecto multiplicador en el sector rural se traslada. Fíjense ustedes que uno de los pocos autos que se venden tienen que ver con las pick-ups. Y en este sentido, no es en el sentido que lo estoy diciendo el kirchnerismo, que creían que eran porque eran todos millonarios y oligarcas que se compraban las pick-ups, sino porque quedó en un estado deplorable todos los caminos rurales. Si usted se aleja de cualquier lugar de la Capital Federal, 10 cuadras para la derecha, 10 cuadras para la izquierda, en cualquier avenida que sale de Buenos Aires, va a ver que no hay más asfalto. Caen 2 gotas y se inunda o uno se muere ahogado dentro del auto. Así que se venden muchas pick-ups en el interior que se necesitan y la gente va a sembrar el doble, el triple de muchos cereales y están apostando. Eso genera un efecto en los pueblos, en las economías regionales, que se va a sentir tarde o temprano a nivel nacional. Pero el resto de la economía está en recesión, está parada con inflación. Esta inflación quizás. Y esto lo sentimos todos los argentinos. Todos sabemos que no les alcanza la plata y que nos dicen que el año que viene va a haber mejores perspectivas. Así que el tema de la economía y de la macro y de cómo estamos y cómo vamos a estar y cuándo vamos a ver el repunte, aunque desde el gobierno aseguran que va a ser a fin de año, vamos a hablar en este programa. Pausa y ya volvemos. Auspicia este programa Banco Provincia. La ciudad de Buenos Aires somos todos los que la vivimos. Y si cada uno de nosotros avanza, la ciudad avanza. Juntemos imágenes y fotos nuestras viviendo la ciudad, para armar un video que nos represente a todos y nos siga alentando a crecer. Envía tu video, una foto o hasta un dibujo por mensaje privado a www.facebook.com/GCBA. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Aquí estamos en Dame el Poder con el presidente del Colegio de Escribanos, Carlos Allende, de la Capital Federal. Gracias por venir, Carlos. ¿Qué tal, Elizabeth? Bueno, en realidad yo hice una breve presentación al principio del programa, pero bueno, estos son los datos de las pequeñas cosas de esto de que van a ser del blanqueo, que por ahí nos salen a la luz y cuál es tu opinión y además qué se puede agregar, ¿no? Quizás para mejorarlo. Sí, yo creo que el blanqueo, digamos, por supuesto, me parece que va a ser positivo. Siempre estimula, en particular, donde más actuamos nosotros es el mercado inmobiliario, de alguna manera repercute. Tal vez hubiese sido bueno que la fecha de anclaje hubiese sido más para diciembre y por otro lado que hubiese habido un mecanismo mucho más accesible para que la clase media, el señor que
durante estos años, a raíz del cepo y de todas las restricciones que hubo, se vio forzado a comprar en el mercado paralelo sus dólares y lo tiene ahí seguramente abajo del colchón, tenga una facilidad mejor, digamos, para poder comprar su vivienda. Esto no lo vemos, pero bueno, sí, tenemos la expectativa que de alguna manera el mercado inmobiliario se reactive un poquito más todavía. Vamos a decir, el mercado inmobiliario, por lo menos por las estadísticas que nosotros tenemos en el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, está hace 16 meses recuperando terreno. No obstante lo cual, estamos en la mitad de los actos de un año normal como pudo haber sido el año 2008. O sea que veníamos partiendo con aquellos países que caen en default y que después empiezan a tener una reactivación. Bueno, estamos así un poco en eso. Es como que en el año 2014 el impacto del cepo pegó más crudamente en la actividad de los escribanos y de ahí en más, por lo que sea, seguramente por la expectativa que de alguna manera quien ganara las elecciones iba a tener que salir del cepo tarde o temprano, el mercado inmobiliario se fue reactivando lentamente. Y lentamente, pero se viene sosteniendo hace 16 meses. En las inmobiliarias dicen que el blanqueo va a mejorar las expectativas en cuanto al repunte en el sector de la construcción y el inmobiliario. ¿Esto es así? Bueno, posiblemente haya grandes inversiones, pero es digamos, un pensamiento personal, porque de esto nadie ha sacado todavía conclusiones, nadie tiene el diario del lunes. Creo que hubiese sido necesario para que el señor, vuelvo a repetir, de la clase media, que tiene $150.000, $100.000 y se largue a invertir, haya habido una alternativa más barata. No la hay. Yo conozco mucha gente que está averiguando y creo que a mí también me da la impresión de que faltan estas pequeñas herramientas para la gente de menores recursos, ¿no? Pero bueno, los créditos hipotecarios, que se hizo tanta publicidad al respecto, también tienen ciertos vericuetos donde sería bueno ponernos al tanto porque ellos, los bancos, quizás nos quieren proponer una escribanía y por lo que veo quizás ustedes también pueden tomar parte, ¿no? Bueno, a ver, siempre repito un poquito esto porque a veces me da la sensación que todo el mundo cree a ciegas en el escribano, porque de hecho cuando van a una escribanía firman y dejan $300.000 a un señor que se va con la plata y por ahí se lleva una copia simple de una escritura, cree a ciegas en el escribano, pero a veces puede resultar una función un poco esotérica la del escribano. Nosotros somos profesionales del derecho, actores del derecho. Somos gente que se recibió de abogados y que para acceder a un registro dio unos exámenes dificilísimos. Tal vez debe haber pocos casos como el escribano que necesite de tanta idoneidad para acceder a la función. Entonces, como tales, asesoramos. Una de nuestras funciones fundamentales es la de asesorar. Frente a esta alternativa de comprarse una vivienda, el asesoramiento del escribano, inclusive previo a la decisión, me parece que es fundamental. Entonces, en ese sentido, sí cumplimos con un rol, independientemente que el banco seguramente ponga a su escribano de lista para la hipoteca, todos los escribanos podemos hacer la escritura de compra. Uno de los temas que me llamó la atención que están saliendo a la luz es el de la autoprotección. Todos los que tienen una mediana edad y han tenido padres grandes, o aún la gente que está en el proceso de envejecimiento, porque todo llega, uno se pregunta qué va a pasar en la vejez y con las enfermedades que se han multiplicado, las neurodegenerativas, una de ellas el Alzheimer, muchos se preguntan qué va a ser de mí. Y no sabía yo que hay una forma de autoprotegerse. Exactamente, bueno, yo creo que tal vez por esta cosa cultural que tenemos los argentinos tan latinos de la familia, que siempre nos contiene y que nos va a cuidar, ¿verdad? Este tema de los actos de autoprotección van a tardar en instalarse como una costumbre. Pero pongámonos en la situación de una persona que tiene medios para subsistir y que de pronto tiene pocos parientes o tiene alguna enfermedad crónica o alguna enfermedad terminal o lo que sea. Entonces, en un momento dado de su vida puede decidir quién le administre los bienes, cómo administrarlos, qué tratamientos médicos recibir, a dónde ir a vivir
frente a una determinada contingencia. En definitiva, son todos aquellos actos de disposición o decisiones de la vida en un momento dado en que los puede tomar para cuando ya no los pueda tomar tan libremente. Y por último, y eso, lo perdón, puede hacer con un eso es escribano. una escritura que se inscribe en un registro de autoprotección. De modo que frente a una determinada contingencia se accede a ese registro que lo lleva al Colegio de Escribanos como para poder saber realmente cuál ha sido la decisión de la persona. Y por último, este fin de semana hacen nuevamente la campaña Cuida lo tuyo, brevemente, me queda menos de un minuto. Exactamente, la hacemos en el Club Independiente, la avenida Boyacá 470, como siempre, recordándole que todos aquellos que quieran hacer el régimen de protección de la vivienda tienen que llevar su título de propiedad original, su documento, y si quiere poner algún familiar como beneficiario, llevar también las partidas que acrediten el vínculo. Como bien de familia. Es el bien de familia. Ahora no se llama bien de familia, protección de la vivienda, pero es lo mismo. Y no lo pueden ejecutar, no importa lo que pase. Exactamente, ¿no? claro. Es una protección para eso. Gracias, doctor, por haber venido. Lo volvemos a invitar. Muchísimas Después gracias. de la pausa vamos a hablar de la economía. Rodolfo Santangelo en estudios. No se vaya, ya volvemos. Auspició este programa Banco Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Auspicia este programa Bolsa de Cereales de Buenos Aires. 158 años de trayectoria junto al agro. Aquí estamos entonces, Rodolfo Santangelo. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, hay mucho run y muchas noticias en materia económica, mucha inquietud con respecto al tema del blanqueo. La gente, bueno, nosotros también hablamos con expertos en tributaristas con respecto al tema, pero bueno, ¿cuáles son las expectativas que puede tener un país en este contexto de este blanqueo? Es un instrumento poderoso, he puesto expectativas muy grandes al respecto. Hay una presión internacional muy fuerte contra lo que se llama el fraude fiscal, no tener plata en negro depositada en el exterior, así que se supone, o tenemos entendido que los bancos están poniendo presión sobre quien tiene plata no declarada. Hay una credibilidad en el gobierno local de que la gente no es que va a blanquear y después le van a expropiar los fondos, así que uno va a seguir siendo dueño de sus activos. Así que hay puesto una expectativa muy grande. Por supuesto, el gordo de Navidad de fin de año será qué número sale sorteado del total del blanqueo, si son 50.000 millones de dólares, más, menos, cuánto será. Hay puesto una expectativa muy grande. Y las tres variantes, las tres opciones que la ley permite, que puede ser pagar un impuesto si se quiere mantener los fondos en el exterior, comprar un bono del gobierno o fondos comunes de inversión para el sector privado. Pero hay una expectativa muy grande de que sea el gran instrumento de la reactivación de la economía. Brevemente le pregunto yo, en realidad me da la impresión, como doña señora común y silvestre, que no está pensada la gente de fondos de cantidad de dinero mediana. Le digo porque cuentas que la gente hace común, después va a tener que pagar el impuesto toda la vida y a una tasa de, no sé qué será, el 5% anual o lo que fuere por ese capital que tiene que pagar impuestos, en 10 años el que ahorró $10.000 no tiene malos ahorros. Sí, y el que ahorró 20.000 en 20 años no tiene malos ahorros. O sea, es como que me da la impresión de que no contempla a la gente que no tiene tanta plata. Es posible, hay un monto mínimo en el cual está exento de impuestos, hay la promesa de reducir, no eliminar el impuesto a los bienes personales, de manera que quien se anote en este blanqueo no va a tener que pagar ese impuesto, hay algunas reformas tributarias pendientes. Sí, es posible, digamos, para algún inversor mediano, chico, comprar un bono del gobierno a 7 años puede ser una inmovilización muy larga, sobre todo porque hay 3, 4 años que está inmóvil o está indisponible. Es posible que se podría haber pensado alguna cosa más sencilla para inversores minoristas. Creo que ya no va a haber cambios respecto a esto, pero bueno. Yo hablé del principio del programa desde lo que uno vive en la cotidianidad, más allá de los datos que se han publicado en cuanto a la macroeconomía, pero uno ve esto de que se habla de que no hay crecimiento, de que más bien todavía hay una recesión, porque en la cotidianidad a la gente no le alcanza la plata. Aunque tienen expectativas de que esto mejore, como dicen en el gobierno,
Pero bueno, ¿en qué momento va a mejorar y quiénes pueden llegar vivos y quiénes no? Porque las pymes la están pasando mal y hay que ver si llegan al año que viene. 2016 es un año malo, eso ya lo sabíamos que iba a ser así, está siendo muy malo, con caída de la actividad económica, en algunos sectores industriales muy fuerte, hay sectores que tienen caídas de 2 dígitos, hay sectores habitualmente más estables de consumo masivo que este año están cayendo. Hay 2 causas fundamentales. Primero, la inflación se comió el salario. Eso es obvio, nadie le ha podido ganar a la inflación, que está en 45% anual. Y lo segundo es que no hay crédito. El crédito al sector privado es escaso y caro por las tasas de interés que tenemos, donde el Banco Central la usa como instrumento antiinflacionario. 2016 va a ser malo. El segundo semestre nosotros hacíamos el dibujo de la letra L, o sea, no una economía que cae y después en todo caso toca fondo y se estanca, pero no se recupera, a la espera de ver si 2017 se transforma en una U, la pata vertical de la recuperación, donde hay puestas expectativas en el agro. El sector agrícola claramente es el as de espada de este equipo. El sector energético, que es uno donde las inversiones vienen muy demoradas porque la anterior política energética era muy mala. El blanqueo, lo que estuvimos hablando y lo que puede atraer sobre el sector de la construcción o de otras inversiones. Pero sí, van a quedar lamentablemente heridos en el camino, va a haber empresas con dificultades. El desempleo por ahí no suba mucho, pero sí, es un año costoso. Un grupo de empresarios pidió que aceleren las obras de infraestructura y que esto puede llegar, como es un efecto multiplicador, lo mismo que el campo. Pero bueno, de las obras de infraestructura. En la tarea de gobierno del presidente, las obras de infraestructura juegan un papel. A mí siempre me gusta decir que lo importante de la obra de infraestructura no es para qué se sirve mientras se hace, o sea, no cuánto trabajo da, cuántas empresas se benefician, sino para qué sirven cuando se terminan. No te olvides, por ejemplo, que la economía brasileña había puesto mucha expectativa en las obras de infraestructura, porque los Juegos Olímpicos, por el Mundial, las obras de infraestructura que se hagan tienen que servir cuando están terminadas. Un puerto, una ruta, una carretera. No es cuestión de hacer un elefante blanco para darle empleo a 3 personas y después no sirve para nada. Una cancha de fútbol. Pero bueno, siempre en países como el nuestro, el mayor problema de una obra de infraestructura es cómo se financia. Hoy hay financiamiento, pero lamentablemente el financiamiento se está usando para el déficit fiscal, así que en la medida que se pueda bajar el déficit fiscal, quedará financiamiento disponible para obras de infraestructura que, repito, tienen que ser obras útiles. Justamente eso es lo que le iba a preguntar. Este déficit fiscal que no se termina de cerrar. Sí, no se empieza a cerrar, te diría yo. El déficit fiscal de este año, en el mejor de los casos, será igual que el año pasado, en moneda constante, o sea, ajustado por inflación, en % del PBI. Lo que se ha hecho en materia fiscal es muy modesto. Hay un objetivo muy ambicioso de mediano plazo de llevarlo a 0 en 2019, pero este año no se hace prácticamente nada. Con lo cual, lo que no se hace este año hay que duplicarlo el año que viene. Esto es como un régimen. Si tenés que bajar 5 kilos y la primera semana no bajas ninguno, en la segunda tenés que bajar 2. Y bueno, ahí hay una tarea pendiente adicional a lo que se ha hecho en materia de reducción de subsidios, que lamentablemente para nosotros significa subir las tarifas de la luz y del gas y del transporte, pero hay que hacerlo. Y hay que mejorar la recaudación de impuestos, hay que combatir con la evasión, hay que generar una reactivación que permita recaudar más y hay que ser muy cuidadoso con el gasto público, porque no es cierto que el gasto público crea riqueza. El gasto público siempre alguien lo paga el pagador de impuestos, como dicen los norteamericanos. Nosotros lo llamamos el contribuyente, pero en Estados Unidos usan la palabra esa en inglés, taxpayer, que es el pagador de impuestos. El Estado no es otra cosa que quien paga impuestos. Y en este contexto, ¿cómo van a hacer una reforma impositiva que la tienen a futuro, donde hay tanta alta presión fiscal? Con esto que estamos hablando, donde, digamos, ¿de dónde va a venir la plata? ¿De la deuda? ¿Qué ecuación? Muy buena pregunta, porque las reformas tributarias muchas veces son como huevo y gallina. ¿Qué hay que hacer primero? Si la reforma tributaria para recaudar o tener una masa crítica de recaudación para poder invertir en una reforma tributaria. La experiencia nos dice que lamentablemente después los resultados que se obtienen de reformas tributarias son menores a lo esperado, porque cuando el país tiene déficit fiscal, vos pensás que hoy tenemos récord de recaudación tributaria o de presión tributaria y récord de déficit fiscal. El tema de político, ¿cuánto incide en la economía? Porque en realidad también es como que estamos en un proceso que por ahí más de uno dice, bueno, esperemos que le vaya bárbaro a Macri, porque si no, temo que vuelva al populismo. Mucho, pero donde la influencia es recíproca. Así como la política influye sobre la economía influye sobre la política. Un programa económico tiene que ser políticamente aceptable,
tiene que tener apoyo político para tener éxito. ¿Y en este momento, en qué momento nos encontramos? No, yo creo que el presidente está mostrando que es un presidente civil no peronista que puede gobernar. Ha tenido algunos hitos de liderazgo importante, como la derogación de la ley Cerrojo, la aprobación de la ley de blanqueo, el nombramiento de los jueces de la Corte, pero lamentablemente algunas cuestiones de gobernabilidad son a cambio de plata. O sea, hay una disputa, una inconsistencia, si vos querés, contra el programa económico y, por ejemplo, tenemos el acuerdo con los gobernadores. El acuerdo con los gobernadores es casi un intento demasiado simple de lograr gobernabilidad política a cambio de inconsistencia fiscal, de darles plata, donde hoy las provincias están recuperando parte de la coparticipación, accediendo a financiamiento del ANSES, del Fondo de Garantía que tiene el ANSES, y consiguiendo financiamiento internacional. Por lo menos 6, 7 provincias han colocado bonos en los mercados mundiales. O sea que hoy las provincias están con plata y alguien tiene que poner el corset para que eso no termine siendo dilapidación, desperdicio. Descontrol y robo también. No lo quería decir, te lo dejé para que lo digas vos. O sea, cualquier persona que va a muchas provincias ve que la plata fue y no. Y bueno, ese control de que las provincias se comprometan en serio a una reducción del déficit fiscal tiene que estar, y no es simplemente firmar un documento, es comprometerse con políticas concretas. Veremos, eso lo vamos a ver si es ojalá, verdad, pero que cumplen con lo que dijeron los ojalá. gobernadores, ¿no? Y el efecto multiplicador del cual yo hablaba al principio del programa, por eso es que hablan que el motor de la economía es el campo, lo dicen también muchos economistas. ¿Cuál es su opinión y cómo se implementa esto? El agro es el as de espada de este equipo, claramente. Hay una apuesta que el año que viene la cosecha del sector agrícola, si el tiempo acompaña, si las condiciones climáticas son apropiadas, sea la mejor de la historia. Que haya recuperaciones en sectores como el trigo o el maíz, que venían muy castigados, que la soja continúe como está ahora, que otros cereales se puedan recuperar, la ganadería que tenga un buen año. Sin duda es uno de los sectores, no es el único, pero con la construcción y algunos sectores industriales es una apuesta, y eso se nota más en el interior. Yo creo que en el área metropolitana, en Buenos Aires, a veces se subestima el rol que tiene el sector agrícola, pero en el interior del país es muy poderoso. Y yo creo que hoy, cuando vos ves actividades de maquinaria agrícola, las ligadas al sector agrícola andan mejor que otras actividades. Yo siempre digo que me resulta mucho más fácil hacer una presentación positiva en Rosario que en Loma de Zamora. ¿Cuál es el impacto en el PBI del sector agropecuario o, por ejemplo, también en las exportaciones, el ingreso de divisas, ¿no? No, el impacto directo sobre el PBI es bajo. Argentina no es una economía agrícola, es una economía más basada en el sector servicios, en el sector industrial, en la construcción, pero en todo lo que es exportación y generación de divisas, yo te diría que la exportación representa el 70% del ingreso de divisas y la exportación agrícola representa el 70% del 70%. Así o sea que es fundamental para el ingreso de divisas y que tenga plata de verdad, dólares, el gobierno. Recontra, porque si no lo otro es deuda, que la deuda es pan para hoy, hambre para mañana. ¿En qué estado de situación está el tema de la deuda acá? Hay mucha gente que dice, este gobierno se va a endeudar. O sea, ¿qué opina usted si es que se está endeudando ya, si están ingresando fondos de afuera y en qué los va a destinar? Siempre es mejor tener financiamiento o no tener financiamiento. Lo segundo, siempre es mejor hacer un buen uso del financiamiento que hacer un mal uso del financiamiento. Hoy el gobierno ha tomado la decisión de financiar el déficit fiscal, parte del déficit fiscal a través de la deuda, parte se sigue financiando con emisión monetaria. Es una cuestión que como puente está bienvenida, no hay que exagerar. Es muy importante que el año que viene la convergencia del déficit fiscal sea a la baja, muy importante. Si esto es una carrera entre financiamiento y déficit fiscal, donde hay que evitar pasar de esa delgada línea que hay entre tener financiamiento y estar endeudado. Cuando vos tenés financiamiento le das para adelante. Cuando estás endeudado tenés que empezar a pagar lo que debés y ahí tenés otro problema. Por lo que usted acaba de decir, uno ve, aumentó el déficit, o sea, no aumentó, es el mismo del año pasado. Pero si estamos en recesión, la recaudación les tiene que haber caído, es obvio, porque la gente que paga impuestos vende menos, paga menos impuestos, tiene también su efecto multiplicador. Y todo esto que me está diciendo el tema de la deuda, o sea, ¿de dónde va a sacar plata el gobierno? Para que de déficit pasamos a tener superávit. Y bueno, lamentablemente no. Déficit, que se vaya licuando el déficit. El déficit fiscal, el primer instrumento que hay que utilizar es poner precios en las tarifas públicas razonables de acuerdo a no lo que la gente puede pagar, que es lo que se discute, sino a lo que cuesta. Hoy generar energía es muy costosa, yo creo que hay que hacer una campaña de concientización muy fuerte para reducir el consumo de energía, el consumo de electricidad, el consumo de gas, pero donde lo único que pone efecto concreto es el precio, así que lamentablemente para todos los consumidores va a
a tener que subir la luz, va a tener que subir el gas, vamos a tener que bajar el consumo, el Estado va a ahorrar plata de ahí y no se la puede gastar en otra cosa. Y con la inflación que hay, ¿cómo la van a controlar? ¿Qué tiene que ver con todo lo que estamos hablando y qué perspectivas tiene la gente para... La única manera de controlar la inflación en Argentina es eliminando el déficit Por eso fiscal. estuvimos hablando del déficit, le contamos a la gente que seguramente lo sabe. Si no se hace eso, si no se baja el déficit fiscal, cualquier intención de bajar la tasa de inflación, en el mejor de los casos, tiene un efecto transitorio. El Banco Central está empeñado en una lucha para bajar la inflación, lo hace con instrumentos monetarios, hay mucho menos acompañamiento fiscal, a mí me gustaría que vaya más pareja la política monetaria y la política fiscal. Yo tengo la sensación que el año que viene va a ser mucho más fácil bajar del 45% actual en el que estamos a 25% que bajar de 25 a 20. De 45 a 25 la inflación va a bajar, de 25 a 20 le va a costar. O sea que para lo que se nos están viendo, para el año que viene la inflación va a bajar. Respecto a este año, sí. Puede llegar a ser de un 25 en vez de lo que fue este año. Un 20 y pico, digamos. No sabemos si el pico va a ser muy... Y el empleo, que en este contexto hay muchas empresas que se están desprendiendo de gente, no es un desempleo masivo ni nada por el No es un estilo. desempleo masivo porque la variable de ajuste es la caída del salario real. El salario real ha caído, entonces el desempleo sube menos, pero la única manera de combatir el desempleo es con crecimiento económico. Cada punto de crecimiento representa ¿cuántos puestos de trabajo? No tengo el número exacto ahora, pero deben representar unos 200.000 empleos de memoria, te estoy diciendo. ¿Qué es lo pero eso es lo que pero después la cuenta no es tan mecanicista, porque vos pensás que la Argentina también necesita a largo plazo mejorar la productividad, mejorar la eficiencia. El legado de ineficiencia, de improductividad es muy alto. Y lamentablemente muchas veces eficiencia y productividad significa que la economía crece y que el empleo crece menos. Y productividad, para ir terminando, tiene que ver también con todo, ¿no? Con obras de infraestructura, caminos, puentes, para que puedan salir los cereales. Con la inversión privada y pública, empresas. útil y eficiente. Bueno, muchísimas gracias por esta clase de economía. Una conversación. Y nos volvemos a encontrar. Muchas gracias. Gracias a ustedes por haber estado acá. Nos volvemos a encontrar en Dame el Poder la semana que viene. Chao.